Gracias, Guillermo. Buenas noches. Bienvenidos a todos, a los que están en el Zoom, a todos los que están en Facebook y en YouTube. Es un placer estar nuevamente con ustedes y contarles que hoy va a ser la última clase de nuestro curso anual intitulado ¿Cómo trabaja el psicoanálisis? Los desafíos actuales, la actualidad del psicoanálisis. Como ustedes saben, yo me tomo este segmento de la clase para hablar de determinados temas que son muy caros en el psicoanálisis. En esta oportunidad, y a propósito de esta última clase, que ustedes saben que es ideas de muerte, autolesiones, trastornos de la alimentación en la adolescencia, me voy a referir a la relación entre teoría y práctica en esta disciplina tan singular que es el psicoanálisis. El psicoanálisis, ustedes saben, es la teorización de una práctica y no a la inversa. Es decir, no es la práctica de una teoría. Por eso siempre anteponemos nuestra práctica a la teoría. Como decía Freud en la nota necrológica Charcot, la clínica es soberana. Entonces, a menudo escuchamos que la violencia creciente, las autolesiones y los suicidios en la adolescencia resultan ser la expresión de la pulsión de muerte, en toda su pureza. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con esta abstracción teórica, porque en la práctica clínica no hay generalización, sino singularidad, diversidad y sobredeterminación. ¿De acuerdo? Esto es importante que se los pueda repetir. No podemos quedarnos solo con una abstracción teórica, porque en la práctica clínica no hay generalización, sino singularidad, diversidad y sobredeterminación. Por ende, la interpretación no es un derivado directo de un pensamiento teórico, ¿sí? Este tipo de formulaciones solo constituyen el punto de inicio de nuestras elaboraciones. Son explicaciones que requieren ser explicadas. Por eso es importante cuidarse de las tendencias teoricistas que simplifican la práctica clínica desviándola hacia enunciados teóricos. Esta reflexión apunta a la escucha por parte de ustedes de las exposiciones teóricas que hoy vamos a tener el gusto de presenciar, en el sentido que va a requerir de un trabajo de elaboración por parte de ustedes, porque la práctica, insisto, no se deriva de la teoría. Por eso pusimos el foco en este curso en cómo trabaja el psicoanálisis, cómo trabaja el psicoanalista. Luego de esta breve introducción de la temática de nuestro curso, voy a presentar a Juan Pineta. Juan Pineta es licenciado en psicología, psicoanalista de nuestra casa, ¿sí? Es miembro de APA y fue coordinador del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de la APA. Y tengo el gusto y el agrado de contarles que próximamente va a ser el futuro secretario de la comisión directiva. Así que bueno, Juan, te dejo la clase. Bueno, muchas gracias, Mónica, por haberme invitado a coordinar esta última clase del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, con un tema que es por demás convocante, ¿no? y en emergencia permanente, no en urgencia, ¿no? Ustedes saben que en el triage está la emergencia y está la urgencia que puede esperar un poco más. Acá hay emergencia. Como sabemos, existe el mito de que el psicoanálisis trabaja con el pasado. Bueno, no es así. El psicoanálisis trabaja con lo presente y en el presente, que es sobre aquellas marcas que superviven en el presente del sujeto. Y como sabemos muchas veces, creo que es el caso de hoy, con la falta de marcas constituyentes en el pasado, inscripciones que no sucedieron en el pasado y que llegan hasta el presente de muchos pacientes
en variadas formas, sea como angustia, vacío, sentimientos de vacuidad del ser, la existencia como absurdo, a veces, por el contrario, por exceso traumático, a veces por imposibilidad de separación, etcétera, etcétera y etcétera. Hay muchas situaciones que provocan este tipo de situaciones. Acompañado, como decía Mónica, con síntomas de una actualidad del sujeto no actualizada. Frente a esto, se nos presenta la última clase del CEP, cuyo eje anual fue cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales. Y hoy, específicamente, en relación a las ideas de muerte, aislamiento, autolesiones, trastornos de la alimentación en la adolescencia, muchas veces síntoma de lo que decía anteriormente. Bueno, hoy tenemos a dos profesoras que son de lujo. Por un lado, Juliana Rivera Farfán, que nos acompaña desde Lima, Perú. Ella es magíster en prevención en drogadependencias y otras conductas adictivas, con un recorrido en la Universidad Internacional de Valencia. Ha escrito varios artículos y ensayos sobre temas de género, interculturalidad y salud mental, y ganadora en julio del 2019 de un premio a la investigación sobre el dilema de la feminidad de mujeres contemporáneas del este del África subsahariana. Bueno, y también contamos con Diana Altavilla, quien hace muchos años viene trabajando toda esta cuestión que tiene que ver con la prevención del suicidio. Ella es docente con diplomatura universitaria en lo autolesivo de la Universidad de El Salvador. También es doctora en psicología, es socia concurrente de la APA, docente de la UBA, supervisora. Bueno, podría seguir con el currículum muchísimo más, pero bueno, creo que es momento de darle el inicio de la clase a Diana Altavilla, entonces, quien en algún momento nos compartirá un PowerPoint cuando vos decidas. Así que bueno, Bueno, adelante, Diana. gracias Juan, gracias Mónica, la verdad que es un gusto la convocatoria porque me parece que además siendo la clase de cierre en un tema tan actual, ¿no? Como decía bien Mónica, ¿no? Los analistas estamos permanentemente convocados en la reflexión de cómo es la práctica actual. Decías bien, hace ya más de 20 años que me dedico a este tema, luego de la crisis del 2001, cuando en una situación similar, no con tanta magnitud como la actual, luego de COVID-19, en lo local, en Argentina, se produjeron un aumento de suicidios significativo. Entonces, la situación, digamos, el avatar y cierto trabajo clínico que venía dando en la última década de 1995 al final, hasta el 2000, con adolescentes, en clínica con adolescentes en especial, y con intentos de suicidio ya en ese momento y con trastornos alimentarios graves. De alguna manera creo que preparó, nos impulsa ciertos azares de la vida, pero también ciertos intereses en saber qué está más allá de las explicaciones de lo que es en general pulsión de muerte. Y no quedarme solamente en revisar la singularidad del sujeto sin contemplar algunas coordenadas que en el entorno, no solo el inmediato, muchas veces el analista se queda en el entorno inmediato, sino en el contexto de la culturalidad y de lo que empuja en lo situacional, como en este caso del COVID y ahora las guerras, ¿no? Y que movilizan las cuestiones subjetivas de la pulsión de muerte de un modo particular, porque creo que imprimen a lo cultural que ya estábamos viendo desde
desde los ideales, bueno, el ideario de la contemporaneidad, bastante vapuleados en el sentido de ser función de sostén para la construcción de subjetividad, sobre todo en el caso de la adolescencia. Entonces, esas coordenadas que ya venían muy deterioradas en relación a las coordenadas del todo y el ya, que no permitían el trabajo de la espera, de los tiempos, de la construcción de la subjetividad, que en mi gusto en la adolescencia deberían aquellos que cumplen las funciones, cuidadores y demás, ¿no? Cumplir para que un adolescente pueda construir su singularidad, son funciones que están de alguna manera muy deterioradas en lo actual, pero además los adultos están muy dispersos, por un lado, me parece, los adultos cuidadores, ¿no? Y los analistas estamos muy complicados para poder trabajar las singularidades y las construcciones de singularidades en adolescentes que marcan reiteradamente no solo las dificultades que veíamos hace 25 años, 20, 25 años, 15 por ahí, sino las dificultades de un tiempo presente muy convocado por un entorno complejo. A mi gusto, o sea, se puede hablar mucho sobre el tema autolesiones, a mí me gusta hablar de lo autolesivo, ¿no? Más que de autolesiones, porque lo autolesivo tiene que ver con esto de cuando las coordenadas de la pulsión de vida no están suficientemente construidas como en lo pasado, incluso en las generaciones en las que viene el sujeto, pero sobre todo en la construcción de su singularidad en los primeros tiempos de vida. Entonces, en la convocatoria en la adolescencia de esa revisión que el adolescente está empujado a hacer y donde va a construir su singularidad y su identidad, me parece que estos tiempos lo ponen en unas coordenadas complejas. Pero lo que más complejo me parece que nos pone son al lugar del analista. Entonces, dentro de esto de lo autolesivo, me preguntaba cuál era el lugar que los analistas y el psicoanálisis presenta, pero también puede proponer, porque es mi intencionalidad que el psicoanálisis rescate algo de lo que está tan cuestionado, como por ejemplo algunas cuestiones respecto de lo que el COVID empujó, que es las cuestiones del encuadre, ¿no? O sea, desde qué lugar podríamos pensar un psicoanálisis cuando la presencialidad estuvo tan cuestionada, aún en algunos casos en países donde se podía mantener, pero donde había que volver a recrearla de alguna manera, bajo la forma de los lineamientos que el psicoanálisis propone, ¿no? Que es esta cuestión de la transferencia tan difícil muchas veces con los adolescentes en los que veníamos en los tratamientos que veníamos haciendo presenciales. Yo decía, por ejemplo, unas cuestiones que veía que pasaba luego del tiempo del COVID es que el pedido de los adolescentes de las consultas muchas veces eran no usar medios tecnológicos tecnológicos en el sentido de visuales, ¿sí? O sea, a mi gusto el psicoanálisis se rescataba justamente porque los adolescentes demandaban una escucha bajo el formato de la llamada, ¿no? de la cuestión del discurso, de lo que podía oírse y escucharse del otro lado, sentirse escuchado del otro lado, más que verse, ¿sí? Por las pantallas o las cuestiones.
cosa que no era tan usual en los encuadres de adultos. La diferenciación entre la demanda que presentaban los adolescentes era: te puedo llamar, necesito escuchar o que alguien me escuche. La demanda es: quiero que alguien me escuche, no que alguien me vea, porque el diálogo aparezca desde el Zoom. Entonces yo creo que en este caso lo que más me convocaba es pensar cuál fue la movilización que en los analistas, para no hablar de los profesionales de la salud mental en general, se convocó fuertemente desde la adolescencia, desde este pedido, esta cuestión en relación a el entorno, la pulsión de muerte, que desde determinadas coordenadas el adolescente veía por un lado fuera, pero que se le volvían de alguna manera representadas, digamos, en su misma singularidad, cuando no podían parar algunas cuestiones de la movilidad hacia la muerte que esto les traía. Voy a pasar el PowerPoint y después voy a darle una vuelta a lo que, a lo que estoy todavía pensando, ¿no? Porque en las supervisiones una cosa de lo que más escucho es esto de cómo trabajo con un adolescente si el adolescente no quiere prender la cámara, no quiere hacer un Zoom, si el adolescente no quiere incluso venir a una consulta presencial, quiere que lo escuche. Y entonces, ¿qué es escuchar? ¿No? Y creo que ahí el psicoanálisis rescata una posición que no todos los profesionales de salud mental disponen. Me parece que eso es un aporte del psicoanálisis. Así que pasamos solamente, son 5 diapos con algunos párrafos que me interesan, y después vuelvo, nada más que para cerrar y como pasar a Juliana y seguramente abrir un diálogo. ¿Podrás? A ver. ¿Ahí va? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces mi idea es esta en relación a ver si puede pasarse. Entonces, lo que yo pensaba como reflexión en este tiempo es, entonces, si hay algo ha caracterizado las múltiples versiones de los tratamientos en trastornos de aparición aguda, crítica y o extrema durante la pandemia por COVID-19, ha sido estar alertados de la magnitud de riesgo de vida que presentaban las crisis de ansiedad o crisis de angustia, en especial en jóvenes adolescentes. En relación, ¿por qué esto? Porque la magnitud de riesgo de vida se hacía presente de una forma mucho más extrema, ahí recalcaría lo de extremo, que obturaba, a mi gusto, una escucha apropiada en algunos casos. O sea, por la dimensión, la urgencia, a veces la urgencia de decir, alguien está en riesgo de vida inminente y debe internarse y dejar de escuchar por el hecho de la internación posible, o en otro sentido, resistirse a la internación cuando hay una necesidad, por ejemplo, del mismo adolescente de tener un espacio, vamos a decir, donde pueda desplegar algo de su decir sin que se vea a sí mismo en muerte inminente, ¿sí? Y a veces es una internación, o otra forma, a veces es un formato de algo que implica, en todo caso, medicación o internación domiciliaria, porque lo hemos visto en casos muy extremos donde muchos profesionales se resistían a la internación o a la internación domiciliaria, o sea, con cuidado del entorno, pero la cuestión es si era el mismo adolescente el que estaba demandando mayor cuidado. No solo si la situación desde el afuera era
de internación sí o no. Esto, por cuestiones que rozan las cuestiones de la ley, se veían muchísimas situaciones en analistas donde yo no puedo atender estos casos. Yo no puedo atender estos casos, entonces los derivo, hay que internarlos, etcétera, etcétera. Pero lo riesgoso para mí era que eso obturaba la escucha, cuando podía de alguna manera funcionar, por decirlo de alguna manera, en paralelo. ¿Sí? Una cosa no invalidaba la otra. Entonces, esperen que acá se me fue el texto, no lo alcanzo a leer. Los profesionales nos preguntaban cuáles eran los abordajes más efectivos y eficaces, ambos dos en especial, porque lo disruptivo obstructivo de la realidad del COVID, que era diferente en cada caso, en algunos adolescentes la situación de aislamiento los desbordaba negativamente, y en otros funcionaba como un amparo en un primer momento. Luego funcionaba como un ahogo o como una situación asfixiante de la cual querían salir, pero debía tenerse mucho en cuenta cómo vivían ellos las resonancias en el entorno de su propia posición subjetiva respecto de las condiciones durante la pandemia, en el aislamiento y luego del aislamiento. Por ejemplo, el formato de las clases por Zoom en la escolaridad, ¿no? Cómo les pesaban los formatos de las clases por Zoom, porque más que sentir que se estaban acercando a sus pares, que eran en ese momento, son en el momento de la adolescencia, un pilar en la construcción de identidad y de subjetividad, las clases por Zoom pasaban a ser un obstáculo, no eran un encuentro con un par. Los encuentros se producían en formatos virtuales, pero no escolar. Lo que en lo escolar el encuentro permitía producir, en el encuadre virtual del Zoom, de las clases por Zoom, no estaba. Entonces, a mi gusto, terminaban siendo un elemento obstructivo, disruptivo, muy obstructivo, cotidiano en la vida del adolescente. Las clases por Zoom pasaban a ser una tortura. Y ahí la cuestión a mi gusto, ¿no?, de la pulsión de muerte venía de afuera hacia el adentro del adolescente, y era muy complejo escuchar cuáles eran para él o para ella los formatos que encontraban más amables para poder acercarse a sus pares y elegirlos, digamos, poder colaborar, ser de alguna manera un puente como analistas o como profesionales para que pudieran encontrar un formato de encuentro con un otro. No solo con un otro analista, sino con un otro par, que en ese momento era importante. Bueno, a ver si sigue. Entonces, las metamorfosis personales de la adolescencia se vivían en paralelo a una metamorfosis mundial, que a mi gusto era muy distinta. A ver, vamos para atrás. Se vivían muy distintas a las que habían vivido los adolescentes del 2001. Porque en realidad, a mi gusto, en las crisis del 2001, los adolescentes estaban en una situación muy compleja de un mundo adulto complejo en ese momento, donde sorteaban un padecer que tenía que ver con el padecer del entorno adulto. En cambio, en esta, del COVID-19, el padecer era propio en esto que decía antes, en la dificultad del encuentro con un par, aquellos donde poder refugiarse. El analista pasaba a ser
en el caso de una construcción rápida de transferencia, eso también dependía de la posición del analista, el medio necesario casi era la tabla de salvación para poder llegar a un mundo donde había otros como él, otros adolescentes como él, aún en las situaciones de sufrimiento como él. Era necesario, era casi un ruego al analista, a los profesionales, cómo hacer para poder llegar a esos otros. Los encuadres, entonces, eran muy complejos porque debíamos sortear cuestiones, como decía al principio, donde la ideación suicida y el aumento de los intentos de suicidio, más o menos complejos, acá tiene que ver lo singular, cada uno había que escucharlo de la singularidad de eso que se había presentado, pero a mi gusto, los intentos de suicidio en Argentina, por mi experiencia indirecta en algunas cuestiones que tenían que ver con las direcciones de salud y construcciones, digamos, colectivas que se estaban armando para sostener esta cuestión, los intentos de suicidio se cuadruplicaron en Argentina, no tanto en el tiempo de pandemia, sino en lo que podríamos llamar post-pandemia. A mí no me gusta, pero son los tiempos que corren, estos tiempos donde los adolescentes y los jóvenes, los que fueron adolescentes y cursaron la adolescencia durante la pandemia, hoy jóvenes están en situaciones dilemáticas que en el caso de actualizar, volver a poner en el tapete, volver a poner en revisión coordenadas previas de mucha fragilidad, sí precipitaban rápidamente intentos de suicidio, con una particularidad, ¿no? Que era un universo o una escena de mayor devastación que lo que podíamos ver en los intentos de suicidio de otras épocas, ¿no? De una devastación, de una mirada de un mundo devastado, más que de un universo personal en conflicto. Y eso me parece que sí debemos contemplarlos los analistas. Entonces, ser elementos disruptivos pero elaborativos, no obstructivos, como decía antes, en contraposición a los elementos disruptivos obstructivos que presentaban la situación del entorno, la situación del mundo, de la situación inmediata de los cuidadores, padres o madres o quienes estuvieran. Me incluyo el ámbito escolar, por eso lo citaba antes. Que esos elementos disruptivos dejaran de ser obstructivos para ser elaborativos, es decir, que fueran un puente nuevo a una construcción de subjetividad, era clave. Y no todos, no todos los elementos del entorno, y me dirijo de nuevo a los analistas, eran puentes para ser elementos elaborativos. Creo que ahí hay una revisión que tenemos que hacer como profesional de la salud mental, y no solo analistas, pero he escuchado muchos analistas que en este forzamiento de un encuadre dejaban de ser elementos de posibilidad elaborativa y de procesamiento de la adversidad que los adolescentes estaban pasando. Bueno, a ver si hay algo más. La capacidad de modulación de la disposición del analista a los tiempos que acontecen está en directa relación con la posibilidad de construcción de valores, lazos y posibilidades. Tres cosas, tres puentes, tres articulaciones que en una comunidad cada sujeto permita construir. En relación a eso, una de las cuestiones
que a mí, por lo menos en lo personal, me resultaban, en la escucha, decía, de las supervisiones, reiterado que era necesario revisar nuestra práctica como analistas. Creo que esa revisión debería continuar, por lo menos en los próximos años, en una forma constante y no quedar en encuadres rígidos que obturan la escucha de esa subjetividad que se presenta de una variedad muy extensa en estos tiempos, más extensa que en otros, creo, y requieren de cada analista una flexibilidad que no significa adaptabilidad ni desconocimiento de la realidad del adolescente y plantear solamente, no justamente una escucha, sino un oír casi automático, ¿no? Salirnos del oír para escuchar la singularidad de ese adolescente y plantearnos realmente dónde está la demanda en ese momento, donde el dolor se hace insoportable, donde el dolor es totalmente subjetivo, pero está relacionado con los tiempos que corren. Y los tiempos que corren son de adultos en un conflicto que vemos se incrementa en muchos casos y que debemos contemplar, que no son ni breves ni pocos. Así que tenemos que, como adultos, ser consistentes en nuestra posición. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Justo te iba a pedir que redondees, pero la verdad que estuviste fantástica de tiempo. Adelante, Juliana. Y después volvemos, obviamente, ¿no? Con las Bueno. preguntas. Gracias. Bueno, empiezo con mi presentación. Gracias, Mónica, Juan y Diana, por dar estas excelentes introducciones y planteamientos. Creo que voy a poder hacer un excelente, me han dado un excelente póster para empezar. Golpear el cuerpo, cortarlo, anestesiarlo o sobreexcitarlo con sustancias de todo tipo. Llenarlo de comida o restringirlo para pasar hambre. Tener conductas temerarias, aislarse de los otros o bien agredirlos física o psíquicamente. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Para qué? Para entender un poco, habría que situarnos en la mente de un adolescente y comprender qué pasa en esta etapa caracterizada por grandes duelos que el sujeto debe atravesar en esta fase del ciclo vital. La adolescencia es un momento donde algo del psiquismo y su estructura se deben reorganizar. La resolución psíquica lograda durante la infancia parece insuficiente frente a las nuevas exigencias de la propia realidad que se le impone al adolescente. En este periodo no se pueden tomar las cosas ni de manera tan trágica, pero tampoco con tanta ligereza. Muchos adultos escuchan las problemáticas de los adolescentes sin prestarles la atención ni la escucha debida y en ocasiones los subestiman, pasando por alto que el adolescente adolece, se enfrenta a un periodo de incertidumbre que se caracteriza por tres grandes duelos de esta etapa. El primero, el duelo por la pérdida del cuerpo infantil. El segundo, el duelo por la pérdida de los padres de la infancia, estos padres idealizados y humanizados en este momento de conflicto. Y el tercero, el duelo por la confrontación a una elección del objeto amoroso y posicionamiento sexual. Estas circunstancias generan un exceso de angustia que muchas veces, ante la imposibilidad de darle un curso e inscripción dentro de los límites de la conflictiva esperada, se transmiten, o se tramitan, mejor dicho, con las autolesiones, que podríamos pensar como una nueva epidemia de la época. Una práctica que milenariamente se ha realizado por diversas culturas a lo largo de la historia
la mayoría de ellas con fines religiosos o rituales de iniciación o de pasaje, dando cuenta que el sujeto, considerado niño, se incorporaba a la vida adulta. En nuestra sociedad existen estudios que señalan que 1 de cada 15 adolescentes se ha autolesionado de una vez. La edad frecuente de inicio de esta práctica es entre los 15 y entre los 11 y los 15 años. Hay una práctica que es la de los pasajes al pasaje o un ritual de iniciación, ¿no? Que es los con fines religiosos. Entonces, esta es la práctica milenaria. Muchos autores señalan que se trataría de una crisis de la adolescencia, donde, como mencionamos, tiene que ver con una reorganización psíquica de todos los elementos ya existentes y donde se da una conmoción de las estructuras ya establecidas. Se podría decir que estas formas de tramitar la angustia de esa fase es, de algún modo, la forma en cómo los adolescentes contemporáneos tratan esa angustia sin pasar siquiera por la subjetivación de un sufrimiento psíquico. Pero en esto, sí, hay mucho dolor, y las autolesiones y otros síntomas adolescentes son un modo de autotratamiento espontáneo a modo de calmar este malestar profundo y a menudo inconsciente. Muchos adolescentes acuden a consulta atraídos por otros y no se da la demanda de tratamiento por ellos mismos. Muchas veces no hay esa predisposición ni ese cuestionamiento de ¿qué me pasa? Tarea que se necesitará realizar en el análisis en tanto inscripción simbólica de ese sufrimiento, una necesidad para que estos registros puedan cesar. Así, lo que no cesa de manifestarse en el cuerpo puede hallar en la vía de la elaboración psíquica una inscripción que permita ese cese en una práctica altamente riesgosa. El efecto de ese exceso pulsional en el cuerpo conduce a una angustia insoportable. En ese sentido, el ideal social ya no es la renuncia y el sacrificio como en otros momentos de nuestra historia, sino más bien el ser totalmente feliz y disfrutar sin límites. Opera como un obstáculo en la posibilidad de lidiar con la falta, de inscribir la falta en tanto operador simbólico necesario para motorizar el deseo y su dialéctica entre la necesidad, la demanda y la pulsión. Entendemos al deseo como lo que orienta a la pulsión, y es necesario un anudamiento en esa dinámica, a fin de que la pulsión no lleve al sujeto a vías mortíferas cuando la desmezcla de pulsiones genera un primado de la pulsión de muerte y su potencial destructivo sobre el sujeto. Podemos encontrar entonces una experiencia ilimitada, sin falta y en exceso que produce un desborde. A este efecto, lo encontramos en estas formaciones sintomáticas contemporáneas en el adolescente, en las que específicamente los cortes servirían a modo de drenaje de esa inundación de goce insoportable. Aquí me gustaría contarles una breve viñeta para ejemplificar estas presentaciones. Les voy a comentar sobre el caso F. Un adolescente de 16 años que vive con su madre, abuelo y tías. Estos últimos, el abuelo y las tías, consumen alcohol. F acude a consulta porque desea un espacio para hablar de ciertos temas. Estos temas acaban siendo que él quería denunciar esos excesos que circulaban en la familia respecto al consumo del alcohol. Él me comentó que solía llorar mucho y que en una oportunidad se enteró que sus amigos del colegio se portaban e incluso lo habían visto en redes, lo cual conduce a evitar esta práctica con una navaja, ante lo cual, unas semanas después, es descubierto por su madre. Su madre decide guardar todas las navajas y artículos parecidos. Pasados unos meses, F inicia un proceso conmigo y después de un mes confiesa que sigue cortándose. Esta vez lo hace no con una navaja, porque ya se la habían quitado, sino con una abrochadora.
o con una engrampadora, como le decimos acá en Perú. También me dice que lo hace cuando siente mucho dolor, y esta vez busca sacar sangre. Él narra que cuando llora y no puede parar, hace esto, y esto le permite cortar con el dolor y aliviarse. Estos cortes, como un modo de lidiar con esta angustia extrema, se viven como formas de descompresión en situaciones de desbordamiento, lo que le genera ese alivio del que nos señala este paciente del ejemplo. Lo importante es señalar que la compulsión a repetir este acto de automutilación tiene que ver con esa función calmante, que esta función calmante resulta muy limitada en el tiempo. Así, y como ya se mencionó, se recurre a inscribir sobre el cuerpo una pérdida que no puede inscribirse de otro modo. Estas prácticas sobre el cuerpo, que pueden ser sinónimos de manifestaciones que se dan en cuadros de anorexia y bulimia, adicciones, violencias, cortes, que han existido desde siempre, pero que hoy cobran un cariz epidémico. En otros casos, el corte se presenta como una función de extraer al sujeto de un estado de despersonalización, pérdida del sentido de su vida o de sus pensamientos. Entonces, cobra sentido el entender el corte como un medio de restablecer un cierto orden y unificación de la experiencia, operando como borde que impide el quiebre del sentido y la disociación subjetiva. En síntesis, y al contrario de lo que comúnmente puede pensarse, los cortes no buscan acabar con la vida de la persona. Sí, son gestos suicidas y operan como un intento de aliviar el sufrimiento. Acostumbra ser una práctica que en general se realiza en privado. Sin embargo, y tal como lo expuse en la viñeta, existe también una dimensión del contagio, de hacerlo porque se sabe que otros lo hacen y les funciona, los alivia. Ahora, ¿cómo tratarlo o qué hacer? No siempre los adolescentes que se lesionan piden ayuda. Suelen ser los padres y o amigos quienes descubren estos comportamientos. Entonces, y desde nuestra función de escucha, se trataría de identificar qué situaciones los desencadenan y ayudar a que ese exceso de angustia sea entendido por la vía de la palabra y de ese modo inscrito en el orden simbólico a fin de liberar el cuerpo y las compulsiones de riesgo. Claro está que la singularidad de cada caso será la brújula de esta labor. Bueno, esto es lo que preparé para hoy. No sé, Juan, si deseas que le dé un broche o si quieres que empecemos a dialogar con Diana. Creo que hay varias cosas que podríamos eh, comentar. Creo que pueden empezar a Como gusto. intercambiar mientras esperamos intervenciones de los asistentes aquí y en las redes. Dale. Bueno, muy bien. Hay una cuestión que me gustaría que conversáramos con Juliana, porque una de las cuestiones que estoy viendo, diría, los últimos años, unos 5 años a esta parte, antes de COVID, es que las autolesiones, que sí, incluso los mismos jóvenes, como bien decía Juliana, se transmiten unos a otros como recurso de alivio. Hoy se presentan con más brutalidad y con más vertiginosidad, sí, vale el término, con una cuestión más jugada en relación a la pulsión de muerte, mucho más jugada que en otros tiempos, donde ahora yo diría estaba en el orden del jugueteo con la muerte. Hoy está en el orden de un pedido mudo, una demanda muda, pero extrema, de la intervención de alguien, de que alguien intervenga para detener, entre comillas, algo que está resultando desde voraz a otras cuestiones, eso depende de la subjetividad de cada uno,
pero donde algo representa claramente el orden del exceso para el sujeto, o el maltrato, o la indignidad, o la indiferencia de adultos, o la injusticia. La variedad es inmensa, pero creo que el reclamo se dirige fundamentalmente a que alguien detenga el orden del exceso del mundo. Del mundo, en este caso, yo diría en estos últimos años, más externo que interno, ¿sí? Es decir, algo así como, paren el mundo que yo necesito trabajar mi subjetividad y necesito que un mundo ordenado para que yo esté desordenado, sería el discurso del adolescente. Y creo que es cierto. Digamos, el adolescente que tiene que desordenar, abandonar, como bien decía Juliana, hacer esas pérdidas respecto de sus vidas pasadas y su cuerpo pasado, y construir otro cuerpo y otro reconocimiento de sus deseos, necesita un entorno con cierta certidumbre, si no los tiene. Diana, es su cuerpo pasado, ¿no? Como lo mencionas también, y también llega también los cuestionamientos y los retos, ¿no? Del adolescente, que es quién seré, quién acabaré siendo, este mundo se vuelve peligroso, quiero ser esto, esta persona, esto, mis deseos, pero también no quiero asumir responsabilidades, ¿no? Porque también es duro. Y también con respecto a esto que anotician, ¿no? Ellos, que atrás puede estar yendo de muchas cosas, también de alguna manera lo normalizan, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que me han preguntado alguna vez a unos padres, pero creo que no va a seguir la terapia, ¿no? Y yo les he advertido, bueno, está ocurriendo esto, ¿no? Se está autolesionando, pero es necesario que siga. Entonces yo me quedo ahí con un signo de interrogación diciendo, ¿y qué les parece, no? Entonces, algo también no quieren ver, ¿no? Bueno, el ¿Sí? orden de la negación está instalado en un mundo adulto, por eso yo marcaba esto de que creo que el adolescente está lejos de anoticiarse, de registrar que está reclamándole a los adultos. Así que bueno, Porque no Mónica, lo registran, ¿no? Sí, Moni, tiene la perdón. palabra. Mónica, adelante. Bueno, la verdad que agradecerles las participaciones. Les cuento lo que a mí me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar mucho el tema de la pérdida, ¿no? Tanto que la trae Juliana como la trae Diana, ¿no? La pérdida, Juliana la trae en relación al cuerpo infantil, a los padres, a todo este proceso que el adolescente realiza, ¿no? Y Diana la trae en relación al entorno, porque ella ubicó su presentación en relación a la pandemia, entonces el adolescente pierde el encuentro, ¿no? Pierde un poco el lazo social, ¿no? Pierde la posibilidad de escucha. Entonces yo me preguntaba, en relación a ambas participaciones destaqué entonces el tema de la pérdida. Y dije, bueno, es así, la pérdida pone a prueba el aparato psíquico, ¿no es cierto? Dependerá del capital representacional que cada uno tiene para poder afrontar la pérdida, sea de un lado o de otro. A mí me es muy difícil pensar que sea solo del mundo externo. Yo eso lo cuestionaría. O sea, me parece como, o sea, es como una banda de modelos, interno, externo, pero Claro, lo que me parece es tenemos que pensar en esto de por qué se presentan con más, como decía Juliana, como una cuestión de epidemia. No sé si es de epidemia, yo lo llamaría, hay un orden de despliegue, ¿sí? Donde los modos mortíferos están mucho más instalados en este tiempo. Bueno, en relación, bueno, por eso, para poder terminar lo que estaba tratando de decir, o sea, que para mí, o sea, el punto es la pérdida.
si yo tengo que tomar el denominador común entre ustedes, entre las exposiciones de ustedes, que pone a prueba el aparato psíquico, que dependerá justamente del capital representacional que cada quien tiene, porque si no, uno lo paga con la libra de carne, digamos, ¿no? Porque necesitamos cierto capital representacional para realizar un duelo. Ahora bien, vos, Diana, hablaste de un tema como, a mí me cuesta pensar en relación a todo el curso que nosotros desarrollamos, incluso esto que trae hoy Juliana de valor de epidemia. Para nosotros estos no son desafíos actuales, o sea, para nosotros esto existe desde siempre. Yo creo o sea, que en todo caso, bueno, se hizo más visible, pero la técnica del cúter existe desde siempre. Y la realidad es que, como ustedes decían, hay una diferencia muy grande entre el corte y el suicidio. Acá nadie se quiere matar. Si se matan es por accidente. Se cortaron un poco de más, se cortaron en el lugar de o sea, no en el lugar apropiado, ¿no? Bueno, para redondear un poco esto, ¿no? Diana, dijiste un poco, hablaste de la época, ¿no? Que por ahí para vos esto era más frecuente por la época. Yo la verdad que podría entender lo que vos decís en relación a la falta de, no estamos prestando tiempo, no, o sea, el adulto no presta su tiempo, se necesita, si algo podemos decir hoy, necesitamos prestar tiempo para la constitución del narcisismo trófico, para que en el momento de esa pérdida, esa persona pueda hacer ese trabajo de reflexión y pueda tener un capital representacional y no termine pagando con la libra de carne. Bueno, esto es lo que a mí me hicieron pensar las participaciones de ustedes. Bueno, no sé si Juliana tiene algo más, pero a mí sí hay una pregunta digamos, más. recojo lo que dicen muchos profesionales, no solo analistas, pero muchos analistas. Esto, por lo menos en nuestro país, no es algo que ocurría con la misma dimensión que en otros tiempos. Creo que los intentos de suicidio, que no son, y claramente coincido con el orden de las autolesiones, que en todo caso, en algunos casos, justamente el capital subjetivo permite que se pueda salir de esos recursos en algún momento y en otros casos no, pero las autolesiones son una cosa y los intentos de suicidio son otra, claramente. Pero que las cuestiones de lo mortífero en los intentos de suicidio y suicidio en adolescentes y jóvenes, o en jóvenes que transitaron los últimos años de su adolescencia con mucha complejidad, hoy son más presentes, por lo menos en nuestro país, que por lo menos lo que yo escucho a nivel mundial también, no son del mismo orden que otra época. Y creo que los profesionales tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué del orden de lo adolescente hoy? ¿Qué del orden del adulto que está ahí para el adolescente hoy? O en todo caso, como decías bien, Mónica, no está del adulto para el adolescente hoy. Y sí, coincido en que hay algo del orden del adulto hoy que falta, pero no en la falta que permite la construcción de subjetividad, sino la otra, de la carencia, o del orden del exceso, ¿no? De la carencia o del exceso, ambos dos, que no permiten justamente esto que el adolescente está necesitando, y por eso aparecen modos mucho más tremendos. Los juegos son mucho más violentos y creo que, bueno, son un llamado a la atención para nosotros. No sé. No sé si había una pregunta, sino yo para redondear algo más. Había una pregunta. Juan, bajó la mano. No sé. La mano. Bajó la mano. Juliana, entonces. Yo concuerdo con lo que esto último, lo que han dicho, ¿no? Pero volviendo al título, que era ideas de muerte, aislamiento, autolesiones, trastornos de la alimentación, concuerdo en la parte que
siempre se han dado, ¿no? Viene de toda la historia, ¿no? Creería que sí, como bien dice Diana, a nivel de otros profesionales sí ha habido un aumento, ¿no? Y también creo que hay más visibilidad en cuanto, porque las Ambas redes cosas, te, sí. te lo muestran, ¿no? Es más show también, o sea, show en el sentido que te lo muestran, ¿no? Entonces, y en cuanto a al exceso, a la falta en los adultos con respecto a las problemáticas que le están ocurriendo a los adolescentes, creo que hay una falta de registro en los adultos mismos. Entonces, sí, hay una incapacidad de verse, también cómo ver al otro, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema, ¿no? De la comprensión de uno mismo, ¿no? Que hay que prestarle, no solo la pandemia, hay varias cosas más atrás, ¿no? Y con respecto al analista, que Diana lo mencionó al comienzo, de cómo trabajar, me parecía importante primero saber qué es lo que le pasa a un adolescente para poder ver cómo entrar, porque está en una etapa, es complicada la adolescencia, ¿no? Está en esta prueba, ¿no? Y sobre todo si presenta todas estas, algunas de estas particularidades que hoy ya se han traído, ¿no? Tal cual. Creo que Jorge Catelli, creo que quería hacer alguna pregunta, alguna intervención. Adelante. Tal? Buenas noches. Bueno, me da mucha alegría reencontrarme con Juliana después de tantos años, mi Jorge, qué compañerita. gusto verte. Me da mucha alegría. Bueno, gracias por el curso, por la clase, por las exposiciones. Tengo muchas preguntas y muchas ideas para compartir, pero ante todo, gracias por lo que fueron, por las reflexiones que fueron compartiendo y tal en relación con bueno, Mónica traía el concepto de época. Una primera pregunta que me parece que nuestro tiempo nos obliga o nos pone con una responsabilidad a los psicoanalistas también, es en relación a cómo pensamos desde nuestros marcos conceptuales y de la diversidad de nuestros marcos conceptuales, cómo operamos en relación con lo que a mí me gusta decir en plural, las adolescencias. Eh, pero una primera pregunta que me gustaría hacer es si, por ejemplo, algunas de las ideas, sobre todo que fue trayendo Diana, están basadas en algún tipo de investigación o es en una estadística, digamos, como de la propia consulta, del propio consultorio, en No, relación son a las cuestiones de ambas género dos, ambas que dos. tiene que ver con el, digamos, ya sea con el tema de la comparación porque hay por ahí algunos estudios, pero bueno, me interesaría saber por qué hoy serían más violentos eh, algunos juegos o algunas prácticas adolescentes, en qué sentido o con qué elementos comparativos, y en ese sentido, cómo pensar algo de la singularidad que tiene lo traumático, no en términos laxos, sino en términos de lo que el trauma representa para nuestro psicoanálisis, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si Juliana querés decir algo también. A mi gusto lo traigo no solo desde la experiencia personal, porque las consultas que llegan son de una dimensión que no tenían hace más de 15 años, hace 10 años, por ahí para los que tenemos muchos años de trabajo clínico, no nos resultan tanto, y para los que no tienen tantos años de trabajo clínico parece mucha cantidad de años, pero la verdad que a mí sí me asombra. Por otro lado, participo en investigaciones de grupos del extranjero, internacionales y nacionales. Coordiné 4 unidades Centinela en Argentina, apoyadas por OPS, para investigar los intentos de suicidio y las autolesiones en Argentina, cómo y por qué se daban, y por qué, cuánto se habían incrementado. Fue un segundo semestre del 2021. En esas unidades Centinela, piloto, que se establecieron en el país y lamentablemente
deberían continuar porque es realmente donde nos vamos a dar cuenta cuál está la dimensión del problema. Más los registros que no están articulados y es algo que falta, es algo que carece la ley 27130, que se terminó de reglamentar y de la cual participé en 2017. Falta la articulación entre el ámbito jurídico y el ámbito de la salud para establecer claramente el trabajo con las situaciones en los suicidios consumados. El ámbito jurídico no está obligado a informar de los suicidios consumados y entonces nos enteramos de estas cuestiones 1 o 2 años después. Recién ahora nos estamos enterando de lo que pasó. Pero los que estamos trabajando en investigaciones, sí, y en equipos de todas las provincias, por lo menos de Argentina, coincidimos en que se ha triplicado o cuadruplicado los intentos de suicidio que llegan a registro. No estoy hablando de lo que, ni hablamos del subregistro. Los que llegan a registro se han triplicado. Esto es un problema. Entonces no podemos mirar para otro lado y decir, bueno, son cuestiones que, bueno, sí, obviamente, mi investigación personal justamente trabajaba el tema de lo autolesivo en los distintos tiempos de la historia, ¿no? Como un modo de, si vos querés, una cuestión de una marca en un intento fallido por dejar algo de lo inscripto, de un modo en el cual no está incluida la subjetividad de alguien, ¿no? Y entonces la cuestión de poder construir algo de otra marca, desde el lado o del discurso, desde el lado de algo del orden de lo simbólico, era todo un tema. Pero bueno, sin meterme en eso, en las cuestiones de lo que se ve o se registra en realidad, claramente hay un aumento. Y esto es mundial, tristemente. Obviamente que en distintos países, con distintas coordenadas, pero creo que el discurso del capitalismo marca esto que yo decía, ¿no? El discurso del ideal para el adolescente, ¿no? Que el capitalismo le presenta de todo y ahora ya no es favorecedor de construcción de subjetividad. Y eso la mitad del siglo pasado lo ha instalado y el adolescente ha vivido yo diría, en hogares donde eso está instalado como un forzamiento. Las cosas... Ajá. No. Entonces ese forzamiento, bueno, tiene sus consecuencias. Mónica, ¿querías decir algo? No, sí, me gustaría que continúe Juliana y después, en todo caso, poder empezar a hablar Dale. yo. ¿Vale? Dale. Sí. Sí, Jorge, con respecto a tu pregunta, sí, yo también trabajo en consultorio, más que nada este tipo de casos. Acá en Perú han habido investigaciones con respecto a los gestos suicidas y, y el Ministerio de Salud también, con respecto a la mitad del año o por trimestre, y según años pasados van comparando 2017, 2018, 2019 hasta la fecha, cómo han ido aumentando los casos. Y en efecto ha habido un aumento en cuanto a gestos suicidas como también a los suicidios. También la Organización Mundial de la Salud ha aumentado también en cada año como ha habido. Entonces sí hay una cosa, unos números que sí asombran, ¿no? Y además se sigue manteniendo que cada 40 segundos una persona se suicida. Eso todavía no ha cambiado, lamentablemente, ¿no? Entonces sí ha habido un número concreto, ¿no? Estadístico que no se revierte, lamentablemente. No sé si respondimos a tu pregunta con respecto al tema estadístico. Jorge, Sí, ¿querías intervenir les agradezco. cortito? Sí, no, les agradezco un montón. Yo justamente les consultaba porque mi interés es porque soy investigador de UBASIT y justamente estuve trabajando mucho durante la pandemia. Tengo 2 investigaciones UBASIT desde 2012, pero durante la No, yo te pandemia, puedo pasar información, Jorge, encantado. pero claro, y coincide mucho en relación con el tema del suicidio,
y el incremento nosotros tenemos una población, la última es un universo de 7.500 adolescentes de primero a quinto año de media en el Gran Buenos Aires, en zonas vulnerables, pero el punto era que coincide con algo en relación con el tema de suicidio y el incremento, y ni te cuento post pandemia, pero hay un tema que me parece que es, al menos a mí me da mucho trabajo y por eso, es decir, en relación a lo que son las investigaciones en ciencias sociales y toda la cuestión cuantitativa, cuando intervenimos los psicoanalistas en relación a cuestiones eh, que tenemos que pensar algo de la subjetividad intentando poner algo que no termine siendo una generalización. Pero esto es una conflictividad que me parece que es un desafío para los Coincido psicoanalistas. totalmente. Ujú. Y por eso me interesaba también incluso esta idea que que yo me la pregunto, digamos, todo el tiempo con respecto a algo del orden de la época. Yo no sé si son muchos o pocos años. Yo hace 32 años que trabajo en clínica con niños y adolescentes, y en ese punto me voy encontrando con que hay diversos, al menos en estos 32 años, digamos, son como modos es decir, entre sujeto y subjetividad hay una tensión, ¿no es cierto? Entonces yo digo, hay algo del orden de la subjetividad que tiene como modos de darse distinto en relación con la época, modos de darse del sujeto, para decirlo de algún modo. Y esto no tiene, pero esto es una apreciación que ya tengo, que ahí ya me obliga a pensar caso por caso. Entonces, ¿de qué modo se da esto? Por ejemplo, vos decías la pulsión de muerte que proviene de la afuera. Bueno, esto a mí me Bueno, despierta una la interrogación. pulsión de muerte del adolescente, que se ve en todo caso, si vos querés, hay algo del orden de esa pulsión de muerte del adolescente que no puede tramitar de otro modo con objetos cometabolizadores que sí son del entorno. Es decir, si yo tengo un adolescente cuya cuestión de investimento de la pulsión está sin recursos psíquicos para poder construir algo de su subjetividad, la pulsión de muerte está en juego permanentemente y no tiene elementos para, no tiene elementos, ahí voy del entorno, y no tiene elementos suficientes en el entorno como para poder sortear algo de esa pulsión de muerte que es propia. Seguramente la pulsión de muerte va a adquirir una dimensión que va a ser difícil que ese adolescente pueda sortear más o menos bien. Por eso sí coincido con Mónica que depende de cada uno, pero estamos pensando, hay adolescentes, o vemos en las consultas en general, más adolescentes con dificultades para sortear sus propias cuestiones en relación a la pulsión de muerte. Yo creo que sí, yo me inclino a pensar que sí. Y que no lo atribuyo al adolescente solamente, lo atribuyo a cuestiones que tienen que ver con la contemporaneidad. No pongo solamente el entorno como el entorno, por eso no es el entorno inmediato, es el mundo en el que este adolescente se despliega. Inclusive el mundo de sus propios pares. Muchas gracias, Diana. Bueno, a mí también se me ocurren preguntas, pero vamos terminando. Me encantó igual lo que trajeron, sí, en relación al contexto, que es un contexto que invita a la desmesura y a la ausencia mental de los padres, ¿no? Yo tengo muchos adolescentes y niños, y con los más chiquitos lo que empiezo a manejar es la desmesura en el consultorio hasta generar un espacio de juego, porque ni siquiera eso, vienen todos pegados a las tetas digitales sin ningún límite de los padres que están ocupados en la supervivencia del día a día, ¿no? Eso por un lado. Después, me encantó esto, lo de que traía, creo que Diana,
del encuadre, digamos, ¿no? De animarnos a flexibilizar el encuadre en los pacientes adolescentes difíciles y no huir espantados a psiquiatrizarlos ni a internarlos, digamos, ¿no? Exacto. Que es un trabajo que es difícil, el trabajo con niños adolescentes, no es fácil. Entonces yo estaba pensando en esto del contexto epocal, donde las aberturas son tantas y la ausencia de limitantes de función límite, como a mí me gusta llamarlo a la función paterna, prefiero llamarlo función límite, hoy no existen, están completamente debilitadas y estas aberturas a través de los diferentes e infinitos agujeros que son las redes sociales, etcétera, demandan tanto que generan una angustia imparable en muchos adolescentes. Bueno, nada más. Estaba pensando que en Hay algunos una, casos, perdón, en algunos casos hay un acting en lo autolesivo, ¿no? Pero en otro lado, donde no hay ningún simbólico que haga de sostén, es un pasaje al acto directo para salir de la insoportable existencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más. hay una pregunta de María, Ah, sí. Adelante, Hola, María. buenas noches. o Gracias. un comentario de María. Sí, no, Hola. Diana hizo alusión a una ley eh, y el número quisiera saberlo, pues lo La dijiste. ley es la 27130 de prevención del suicidio. En realidad no es solamente prevención, todo, abarca desde el trabajo de promoción de salud mental, justamente con el trabajo con adolescentes y jóvenes sobre todo, y asistencia, equipos de asistencia preparados, profesionales preparados en situaciones como las que presentan ahora adolescentes y jóvenes, más que otros grupos etarios. Marco, yo creo que hubo, a mi gusto, por lo que yo escuché, por lo que yo vi en las investigaciones y lo que se trabajó de relevamiento, se ha corrido la edad de riesgo, o sea, se ha mantenido la de los 13, 14, 15 años como edad de riesgo significativa, pero se ha corrido la edad en los suicidios y intentos de suicidios graves a los 25, 26 a 30 y algo, ¿sí? Esos adolescentes que se encuentran en una situación dilemática que seguramente tiene que ver con la subjetividad de cada uno y no haber transitado construcciones necesarias en su adolescencia como para afrontar una juventud y una salida exogámica realmente válida. Gracias, Bueno, gracias. Mónica, creo que te toca ir cerrando este ciclo de casi 3 años, de 3 años. Bueno, sí. Hoy además tenemos, como dice Juan, el fin de o sea, mi última presentación como coordinadora del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, ¿no? Y me gustaría decir algunas palabras de todo este recorrido que hicimos en estos 3 años, ¿no? Y bueno, me gustaría decirlo ahora, ¿no? Antes de expresar nuestros sinceros agradecimientos, quiero destacar algunos aspectos que el equipo del Centro de Estudios ha llevado a cabo y transmitió durante estos 3 años. Durante este periodo organizamos un curso integrado por 3 módulos articulados entre sí. Si ustedes recuerdan, el primero fue ¿por qué curan las palabras? El segundo fue ¿por qué analizarse? Y el tercero, ¿cómo trabaja el psicoanálisis los desafíos actuales? La actualidad del psicoanálisis. Todos los módulos siempre tuvieron el mismo diseño. Comenzaron con una pregunta que tomó como eje una temática determinada que se profundizó en cada encuentro, donde una pluralidad de voces, representada por diversos profesores, nos brindaron su propia lectura al respecto, evidenciando
que no existe una única interpretación de un tema y que son las distintas lecturas las que nutren el pensamiento analítico. En el primer módulo nos enfocamos en la escucha, mostrando que el sujeto que se escucha a través de otro se vuelve parlante, pues es a través del otro que cuando hablamos podría vislumbrarse algo que nos ilumine a nosotros mismos. En el segundo módulo nos planteamos, ¿qué nos diría Freud sobre la enseñanza del psicoanálisis? Concluimos que la respuesta es compleja, dado que involucra varias aristas, todas insoslayables. Sin embargo, una de ellas, de indudable peso, es el análisis del analista, el proceso experiencial del psicoanálisis en aquel que desea devenir analista. Y por último, el módulo de este año se centró en el trabajo del psicoanálisis y del psicoanalista en relación con los desafíos contemporáneos, cuestionando su actualidad y desafío en las diversas temáticas abordadas en este programa. Porque, por ejemplo, las adicciones, la violencia, los trastornos de alimentación, las migraciones existen de toda la vida. Entonces nos preguntábamos cuál era el desafío. Nos detuvimos en la complejidad del término actual en psicoanálisis, dado su significado polisémico. En todas las problemáticas presentadas, intentamos mostrar lo que el psicoanálisis propone, ubicar allí un sujeto que sufre. Atentos también a la relación con nuestros alumnos, pretendimos, siguiendo a Blecher, que así se llama nuestro centro de estudios, transmitir un saber que opere en ustedes, que modifique su manera de pensar, que se articule con sus experiencias clínicas, que los cuestione en la manera de encarar su práctica desafiándolos. Realizamos una transmisión teórica que en sí misma constituye una práctica analítica. Intentamos respondernos a la pregunta de cómo opera el saber en esta disciplina tan singular que es el psicoanálisis. Esta que es la que privilegia los procesos inconscientes. Este saber sirve como marco inconsciente para la escucha y opera posibilitando la transformación del decir del paciente en discurso analítico. Contar inconscientemente con el saber le permite al analista entregarse al diálogo analítico, al juego trámpero-contratransferencial, para ser alcanzado por la interpretación que surge en nosotros, pero sin nosotros. Ahora bien, los conceptos en psicoanálisis se construyen, se crean, y esto nos gustaría que se lo lleven con ustedes. No se aprenden de una sola pieza, y el trabajo del inconsciente interviene en su elaboración. Por eso, en esta desafiante tarea de transmisión que nos proponemos en el CEP, insistimos que no se trata de un traspaso de saber, ni estamos aportando información alguna. Tampoco se trata que ustedes repitan lo que enseñamos como un estribillo. Como decía Blecher, a quien evocamos y hacemos propia su afirmación, transmitimos un saber que opera. ¿Cómo? Cuestionando, problematizando, reexaminando. Única manera de mantener vivo, en movimiento y en continua creación, eso lo que el psicoanálisis nos enseña. Y ahora sí, quiero agradecer a cada uno de los miembros del equipo del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, cuyo esfuerzo, su mirada psicoanalítica, su cariño y sostenimiento constante han sido fundamentales para llevar adelante la tarea que nos propusimos. En particular, quisiera destacar a los siguientes miembros de la comisión: Noemí Cohen-Levis, Marcelo Saluski, Graciela Schwartzman y Juliana Rivera Farfán. Su valiosa contribución ha sido invaluable en el desarrollo de esta actividad. Asimismo, quiero destacar también a nuestra asesora, que es la doctora Victoria Corín.
También agradecer a todos los profesores que participaron a lo largo de los 3 años. Fueron casi 90 profesores, donando algo de sí en su saber, a partir del cual los alumnos puedan crear y construir su propio saber. A ustedes, los alumnos que nos acompañaron en esta aventura, confiándonos la transmisión del psicoanálisis. Y por último, quiero agradecer a nuestro equipo técnico, a Guillermo Amor, que nos acompañó a lo largo de estos 3 años, y a nuestro personal administrativo, que es Héctor Sica. A todos ustedes les doy las gracias. Y bueno, nos veremos en otros espacios y el centro continuará, tendrá una nueva coordinación y bueno, y seguirán siendo alumnos de este centro. Les dejo un abrazo muy Felicitaciones, grande. Mónica, y al equipo. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Diana y Juliana. No, gracias Hoy. a ustedes y felicitaciones, Mónica. Sos un lujo estar en este equipo. Como siempre quedan Gracias. cortos estas clases porque se abren un montón de Sí. puntas. Es Gracias a lógico. todos, buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias y Pronto. Buenas noches. hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos.